2. Es fundamental poder explicarles esto porque en lo que hemos estado hablando yo he tenido que modificar, como les decía, algunas cosas en relación también a la formación que ustedes han tenido en teoría psicoanalítica 1, y mi propósito es entonces hacerles una propuesta para esta asignatura que será como profundizar en varias cosas que se hizo en teoría psicoanalítica 1 y retomar esos debates para llevarlos a un nuevo momento, como lo que van a ser los primeros desarrollos posteriores del pensamiento freudiano, y después también poder explicarles sobre algunos desarrollos teóricos desde diferentes escuelas. Y introducir las diferencias teóricas en las diferentes escuelas. Ustedes van a poder entonces estar más avisados de otros autores en relación al trabajo psicoanalítico, y eso me propone entonces también llevarles a como una introducción de la clínica psicoanalítica. Entonces, tener teoría sin clínica es algo que es muy difícil de sostener, porque principalmente la teoría y la clínica, la teoría y la práctica se faltan la una a la otra. Entonces, cuando ustedes tienen un desarrollo teórico y lo contrastan con sus evidencias clínicas, con sus evidencias de trabajo clínico, van a encontrar que hay ciertas cosas de su trabajo clínico que la teoría no les está permitiendo explicar, que no les está permitiendo tener las herramientas conceptuales suficientes, y entonces la clínica le pregunta a la teoría, y muchas veces la teoría interpela a la clínica. Entonces, tener clases de teoría sin clínica es perderse la mitad del asunto. Entonces, eso, la teoría siempre le hace falta a la clínica y la clínica siempre le hace falta a la teoría. Entonces, mi propósito es plantearles algunas extensiones y profundizar algunas cosas que ustedes ya han venido trabajando, y en esa medida profundizar algunos conceptos que yo ya los he ido anotando en lo que hemos estado conversando, que vamos a hablar de eso ahora también, y plantearnos algunas escuelas, como mencioné, una introducción a la clínica e ir evaluando esos progresos. Entonces, esto ya lo van a leer. Lo que les va a interesar en este momento es más bien ver cómo está su sílabus y cuáles son las actividades y cuáles van a ser las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación y los momentos de la evaluación, las fechas de evaluación, y de qué va a ir los temas que vamos a trabajar, ¿ok? Aquí me sobró una. Eso es. Bien, entonces, el primer punto, la unidad número 1, como ustedes pueden ver, vamos a ir trabajando sobre esto que hemos ya iniciado a hacer, anudamientos conceptuales desde el pensamiento freudiano, y vamos a hacer, después de este primer ejercicio del mapa conceptual, que es una evaluación sin calificación que hemos estado haciendo, y ahora la evaluación con calificación, que será el mapa conceptual, y un control de lectura para su primer parcial. También nos llevará en un primer momento a hacer esta evaluación conceptual y este control de lectura de este texto, y pasaremos también a una discusión epistemológica sobre la introducción de la clínica y la filosofía que sostiene la clínica. Por ejemplo, ustedes han podido ver que Freud inaugura el texto de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, diciendo: psique es una palabra griega que en alemán se traduce como Seele, alma. Según esto, tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. Podría decirse entonces que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, pero no es este el significado del tratamiento no es este el significado de la expresión tratamiento psíquico. Quiere decir más bien tratamiento desde el alma.
ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del ser humano, del hombre. Un recurso de esa índole es sobre todo la palabra, y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del trabajo anímico. Clarísimo Freud en un párrafo, en párrafo y medio. En pocas oraciones Freud se plantea cuál es la empresa de este trabajo, hacia dónde hay que manejar nuestros esfuerzos, hacia dónde va nuestro horizonte. Y un recurso de esta índole es sobre todo la palabra. Y las palabras son en efecto el instrumento esencial del tratamiento anímico, del tratamiento psíquico. Entonces, en esa medida, ¿qué es la clínica? Entonces, estudiantes de psicología clínica, ¿qué es la clínica? ¿Cuál es la etimología de la palabra clínica? ¿Cuál es la etimología de la palabra clínica? Ah, si no la saben, búsquenla. Para eso tienen sus computadores, sus teléfonos. Busquen, busquen. ¿Cuál es la etimología de la palabra clínica? ¿De dónde viene la palabra clínica? Un, como un préstamo y cama, o sea, como que si se dividiera en dos. A ver, escríbalo en el chat. ¿Cómo está lo que ha encontrado? A ver, ¿lo encontró? Préstamo del francés clinique, sí, es lo primero que sale en la búsqueda, ¿no es cierto? Si usted pone clínica, etimología, es lo primero que le sale. Clínica del francés clinic, y este de latín clinicus. En latín es préstamo del griego clínicos, que visita al que guarda cama, derivado del cliné cama. Camila. Yo también investigué y a mí me sale que es propio del enfermo o propio del lecho. Uh-huh. Cama, lecho. En la práctica médica, atender a los pacientes en la cama. La clínica es del femenino del adjetivo clínicos, formado del sufijo icos a partir del cliné, es decir, del cliné griego, que quiere decir cama. Entonces, en la cama, de la cama, hacia la cama. Y viene del verbo clinen, que significa inclinarse. Les voy a copiar esto para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Si me permite copiarlo. No me deja copiar. Pero les digo entonces para que lo puedan anotar. Clínica del griego clinique, clinique en relación a la práctica médica de atender a los pacientes en la cama. Clinique es el femenino del adjetivo clínicos, con tilde en la O, formado por el sufijo icos a partir de cliné, es decir, cama, y del clínicos de la cama, hacia la cama, en la cama. Pero el verbo, del cual viene, no del sufijo, sino del verbo clinein, del cliné, clinein, que significa inclinarse. Inclinarse. Inclinarse
en la cama. Es decir, la posibilidad de inclinarse y de la práctica médica de la visita al enfermo en la cama. Okay. Entonces, claro, cuando hacen una visita clínica en el espacio médico, eso quiere decir ir a visitar al enfermo. En nuestra práctica, pensando en lo que dice Freud sobre la etimología del psique, de la palabra alemana Seele, del alma, ¿cómo hacemos eso? Inclinarnos para escuchar. Por eso Freud dice el recurso de esa índole, sobre todo la palabra. Entonces, poner atención para escuchar, inclinarse para poder prestar oído a alguien, con atención, escuchando activamente, poniendo en ejercicio la escucha del inconsciente. ¿Ok? Entonces, anudamientos conceptuales desde el pensamiento freudiano, discusión epistemológica sobre la clínica y la filosofía, aportes del psicoanálisis de la teoría a la clínica, una introducción. ¿Ok? Introducción de la teoría a la clínica. Por eso les mencionaba, no podemos seguir avanzando pensando en el trabajo psicoanalítico sin tener una aproximación a la clínica psicoanalítica, al poder escuchar a los pacientes. En este punto, ustedes van a empezar ya a plantearse escuchar a otras personas. Y vamos a hacerlo a través de varias cosas, a través de películas, a través de libros. Vamos a empezar a escuchar. Entonces, ya no el aspecto de la teoría, solamente de leer y de hacer control de lectura y de construir conceptualmente, sí, también es importante, pero este es el momento en el que nos vamos a empezar a encaminar a escuchar. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es escuchar. Nuestro trabajo es tomar el instrumento esencial del trabajo anímico, sobre todo la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esa posibilidad de movilizarse de la teoría de la clínica en relación a la metáfora y a la metonimia, al lenguaje y la palabra? ¿Ok? Para llevarnos entonces a plantearnos sobre la estructuración del sujeto del inconsciente, la estructuración del sujeto del inconsciente en relación a la palabra y en relación a lo que nos propone el trabajo del aparato psíquico como aparato a lenguaje, como aparato de lenguaje, ¿ok? Y cada una de las estructuras clínicas que vamos a ver en psicopatología, pero vamos a utilizar esta clase también como una forma de introducirnos ya a la clínica, a la escucha especializada, para poder entender las estructuras clínicas, quiere decir entonces poder pensar que esas estructuras clínicas son estructuras en el lenguaje. Cada uno de nosotros tiene una forma de estar ubicado, de tener un lugar en el lenguaje. Todo eso vamos a ver y van a poder profundizar y vamos a poder trabajar sobre esto que les estoy mencionando. Y eso, entonces, es lo que estructura el sujeto del inconsciente. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre la importancia del lenguaje y la palabra en la estructuración del inconsciente y esta va a ser nuestra forma de empezar a caminar hacia la clínica. ¿Ya? Esa será nuestra primera unidad. Nuestra segunda unidad, representaciones de la función paterna y función materna en la cultura y en la sociedad, el malestar en la cultura, la psicología de las masas y la organización social,
la ley, todo lo que tiene que ver alrededor del mito del Edipo y de la metáfora paterna, la ley de prohibición del incesto, ley simbólica, la cuestión del padre, introducción a la metáfora paterna y una introducción al pensamiento post-freudiano. Cuando fallece Freud, ¿qué es lo que ocurre con los primeros elementos de lo que va a ser su herencia intelectual, de la herencia de su trabajo? ¿Quiénes van a ser las principales personas que van a retomar eso que Freud propone? Freud tenía un círculo muy cercano de personas de sus colaboradores que empiezan a hacer desarrollos y algunos de ellos se mantienen dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Freud, pero otros van a desligarse, como fue el caso de lo que hablamos de Jung, y veremos el caso de lo que hizo Karl Abraham, muy cercano a Freud, de su propia hija Anna Freud, de Sándor Ferenczi, de Ernest Jones, bueno, de la princesa Marie Bonaparte. Todos ellos que van a ser parte de esa historia con Freud van a tomar una posición en relación a seguir el trabajo de Freud y va a ser lo que en un primer momento se va a llamar el movimiento y el pensamiento post-freudiano. Entonces vamos a revisar una de las escuelas que aparece a la luz de la muerte de Freud como los primeros que van a continuar el trabajo post-freudiano y que va a tener también que ver con la historia de cómo fueron los movimientos. Como ustedes saben, Freud no muere en Alemania. Freud trabajó toda su vida en Alemania, Freud trabajó toda su vida en Berlín, pero al momento del acecho y el asedio de los nazis en Alemania, sus colaboradores, principalmente la princesa Marie Bonaparte, ya podrán reconocer el nombre de la princesa, que tiene que ver también con Napoleón, la princesa y otros colaboradores le permiten hacer su salida hacia el Reino Unido, en donde vivirá en Londres hasta su muerte. Les recomiendo mucho, si en algún momento tienen la oportunidad de visitar Viena, no vivió en Berlín, sino trabajó toda su vida en Viena. Si tienen toda la posibilidad de ir a Viena, conozcan la Casa Museo de Freud. Es el museo de Freud donde él vivió toda su vida, que es el departamento donde él vivía y el departamento donde él tenía su consultorio en un edificio, donde realmente no hay nada, porque todos se llevaron a Londres. Entonces, si tienen la posibilidad de en algún momento estar en Londres, visiten la Casa de Freud. Es un museo muy interesante. Allá se llevó todo lo que tenía en su consultorio y ustedes van a ver que en la planta baja está el consultorio de Freud como museo y en la planta alta está el consultorio de Anna Freud, de su hija. Entonces, ese va a ser parte del primer movimiento del pensamiento post-freudiano. ¿Ok? En la tercera unidad, entonces, vamos a revisar algunos de los elementos que ya hemos estado discutiendo para profundizarlos: pulsión, angustia y fantasma. Y vamos a empezar a trabajar ya más profundamente sobre la relación de la cura en el psicoanálisis y la diferencia entre el psicoanálisis y las psicoterapias. El psicoanálisis inspira muchas psicologías, como ustedes pueden oír: psicoterapia de orientación psicoanalítica, psicoterapia breve de corte psicoanalítico, psicoterapia psicoanalítica de grupos, que es una cosa un poco compleja, la psicología analítica junguiana, que se ha mencionado también, la psicología de los complejos de Adler, que también tiene una inspiración psicoanalítica, y todas esas escuelas, incluso el pensamiento sistémico familiar, va a tener como referente también poder desligarse y poner distancia del pensamiento freudiano, y también lo que aparece como su contrapartida, como todo lo que está del lado del comportamentalismo, ¿no? Sin embargo, aunque no es la misma vertiente, aparece como un adversario de la corriente del pensamiento freudiano. Entonces, no es como si el comportamentalismo cancelara el pensamiento freudiano, sino que le debe mucho al pensamiento freudiano porque se propuso ponerse del otro lado. Aparece como su antípoda, ¿ok? Entonces, en relación a eso,
vamos a revisar esta posibilidad de hablar de la diferencia entre el psicoanálisis y las psicoterapias y hacer una pequeña introducción a la escuela francesa de psicoanálisis, principalmente lo que se dio a partir del pensamiento estructuralista francés, en contraparte de lo no en contraparte, sino como en competencia con los desarrollos de la Escuela de Frankfurt en Alemania y la primera lectura del postmarxismo en Alemania y la lectura estructuralista del marxismo en Francia y de la introducción del pensamiento estructuralista, del nacimiento de la lingüística estructural, del curso general de lingüística. Eso en relación a la Escuela Francesa de Psicoanálisis, y claro, el nombre más famoso de la Escuela Psicoanalítica Francesa, que será el nombre de Jacques Lacan. Entonces, haremos una introducción a la Escuela Francesa y, por supuesto, trataremos de ponerle mucho más interés al trabajo lacaniano y algunos elementos que tienen que ver ya con estos conceptos. Objeto, pulsión, angustia, fantasma. Y cerraremos entonces sobre el tema de demanda y transferencia, ya ubicados realmente en el tema clínico. Entonces, esto ya será como parte del trabajo técnico de la clínica psicoanalítica. Recorrido histórico sobre el término de transferencia, cuáles son los elementos nacientes de la transferencia, de dónde viene el concepto de transferencia, que es uno de los elementos que distingue al psicoanálisis de las psicoterapias. En relación al saber, a la verdad y la constitución de la estructura del sujeto del inconsciente y la subjetividad como campo de trabajo, y eso que ustedes habrán oído como despectivo, no, eso no es objetivo, eso es demasiado subjetivo. Este es el mundo en el que vivimos, donde se desprecia la subjetividad, pero este es el campo del psicoanálisis, donde nosotros vamos a retomar eso que se deja de lado de la subjetividad humana por no considerárselo demasiado científico, y ahí va a ser parte de nuestra discusión epistemológica para hacernos cargo del trabajo con la subjetividad. Nosotros como analistas trabajamos entonces alrededor de la palabra y de la subjetividad. Y también haremos entonces así en relación a los mismos conceptos, objeto, pulsión, angustia y fantasma, una introducción a la escuela inglesa de psicoanálisis. ¿Y cuál fue eso que vino como derivado después del viaje de Freud al Reino Unido y como el primer territorio donde empezó a hacerse el post-freudismo, que vino como elementos más destacados de lo que fue el post-freudismo y lo que superó al post-freudismo, lo que se convirtió ya como en una escuela específica, que es la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, principalmente ligado al nombre de Anna Freud, a su competencia con Melanie Klein, al trabajo que hizo Bion en relación al trabajo con grupos, los que ustedes habrán oído ese trabajo que hace Bion, y los grupos Balint, que es otro psicoanalista que trabajaba con parte de esta escuela, y también el trabajo más destacado de Donald Winnicott en relación a la clínica con niños, ¿no? Entonces ya estaremos hablando de temas en relación al psicoanálisis y la clínica, ¿ok? Demanda, deseo y goce, dirección de la cura y ética del psicoanálisis, y entonces haremos un retorno a Lacan y haremos una pequeña introducción a lo que son los autores de la Escuela Argentina, que es una de las principales escuelas en América Latina, de la Escuela Argentina de Psicoanálisis, y un elemento de los más actuales, que es la teoría política psicoanalítica y toda la vinculación que se ha hecho en relación a la teoría psicoanalítica con la filosofía política y como una herramienta de análisis político y de trabajo en lo social. Esto será un tema muy interesante, lo abordaremos de manera muy introductoria, pero es esta posibilidad de reinventar el psicoanálisis y sacarlo de la ortodoxia del trabajo netamente del consultorio, como si ese fuera el único acto legítimo del trabajo psicoanalítico, y que todos los demás campos de trabajo le sean ajenos. El encuentro, como dice Lacan, el encuentro del analista y del analizante marca
que haya la hipótesis del inconsciente y, por otro lado, solamente hay analistas en cuanto los analistas tengamos analizantes. Y mientras sigamos trabajando alrededor de la hipótesis del inconsciente. Entonces, eso no nos exime de poder pensar la frase de Freud en relación a toda, que está en la psicología de las masas y análisis del yo, que los vamos a retomar también, la frase de Freud de toda psicología de lo individual, de lo particular, es una psicología colectiva. Entonces, eso no nos aleja a los analistas de nuestras realidades sociales, de nuestras realidades sociopolíticas. Somos, como dice Lacan, cuando habla de la poesía, somos testigos de nuestro tiempo. Así como los poetas son testigos de nuestro tiempo, somos testigos de nuestro tiempo, los analistas también. Y van a ver entonces en relación a lo que vamos a trabajar alrededor del lenguaje, cómo la poesía, la creación poética, tiene también ese espacio alrededor del arte, del trabajo con la lectura, del trabajo con la escritura, que va a ser retomado también por la Escuela Francesa de Psicoanálisis y por el trabajo y el pensamiento lacaniano. Entonces, esa será su cuarta unidad y habrá un examen final y habrá también un portafolio. ¿Okay? El portafolio no lo he escrito, me doy cuenta que no. Sus horarios de tutorías grupales serán los miércoles de 8 a 10 de la mañana. Si es que convenimos, si es que es necesario que haya una tutoría grupal, se las dará en la sala de reuniones de aquí del tercer piso del edificio de salud, que está cerca de mi oficina. Nos pondremos de acuerdo las personas que necesiten tomar una tutoría, no solamente las que deseen, por supuesto que son invitados a plantear, yo deseo tener una tutoría, pero va a haber personas a las que yo les voy a tener que decir, usted debe tomar una tutoría, ¿ok? Entonces, vamos a plantearnos en eso. Bien, entonces, para su primer parcial, que será fecha de entrega máxima de cierre del primer parcial el 24 de mayo, tenemos estos tres ítems de calificación. El mapa conceptual, que ya lo están presentando, el control de lectura y la exposición y una exposición grupal, que será más adelante. Para su segundo parcial, un foro debate, un ensayo crítico, una infografía y un crucigrama virtual, que será muy sencillo de ahí para que se entretengan viendo algunos términos, que yo les voy a dar una rúbrica de calificación y que ustedes tienen que leer lo que yo les propongo y buscar el concepto de lo que estoy planteándoles en una frase y buscarlo en un crucigrama o en una sopa de letras, pero creo que el crucigrama pega bien. Y el tercer parcial, aprenderán a hacer pósters académicos, que les va a servir un montón si saben hacer pósters académicos para una propuesta para un máster, si ustedes quieren dedicar su vida a la investigación académica. E igual también va a ser un elemento muy importante que ustedes aprendan a hacer como un material introductorio para hacer estrategias de promoción y de prevención, que ahora que estoy a cargo de las prácticas, pues eso también nos va a ser de mucha utilidad y que ustedes van a poder desarrollarlo también como estrategias de promoción y de prevención para las instituciones en las que próximamente, más adelante, ustedes ya harán sus prácticas. Control de lectura sobre 15 puntos y un resumen sobre escuelas y líneas temporales en relación a lo que vamos a ir trabajando de las escuelas que se les ha planteado. Y su examen final, que será un examen teórico. ¿Ok? Y estas son sus bibliografías. Este sílabus está siendo revisado por coordinación y si ya está firmado para hoy, pues ya se subirá lo más pronto posible y empezaremos ya a trabajar en el EVA. Todas las actividades que ustedes tienen una rúbrica de calificación, como ustedes pueden ver, y esas rúbricas de calificación estarán subidas en su EVA y en cada rúbrica, como ustedes saben, la rúbrica explica qué es lo que se espera de ustedes para la evaluación, qué es además lo que yo voy a calificar y cómo ustedes deben hacerlo, ¿no? Y cada ítem irá diciendo qué es lo que irá pasando. Es básicamente como lo que les expliqué del mapa conceptual. La rúbrica del mapa conceptual se subirá también con el sílabo de teoría psicoanalítica.
esas son sus fechas, esas son sus formas de evaluación y ustedes ya podrán ver entonces también la bibliografía que está sugerida. Hay bibliografía que está sugerida que está en la biblioteca en físico que hemos comprado, que la universidad ha apoyado para la compra de libros muy interesantes. Y los que no están todavía comprados y que están pedidos, pues los tenemos también de forma digital y podremos irlos leyendo en esa, para ir trabajando sobre eso. Vamos a ver algunos videos que les voy a pedir también que revisen y que estarán como parte de su sílabus y que iremos hablando sobre estos videos, sobre películas, sobre series, que les permitirá también ir como viendo alrededor de lo que vamos leyendo. Es algo así como van a leer muchas cosas y para descansar van a pensar en lo que han leído viendo una serie, un documental, y van a ver cómo se aplica ahí también. Es una cosa un poco más relajada, pero espero que también pueda serles de utilidad. Eso, estimados, estimadas alumnas, ¿qué les parece? ¿Qué opinión tienen? ¿Tienen alguna pregunta antes de que pasemos a escuchar las exposiciones? ¿Tienen ustedes algo que preguntar, algo que quisieran saber sobre esto que les he estado mencionando? Ahí están las semanas, cuáles son las semanas que utilizaremos. Y eso es. ¿No tienen ninguna pregunta sobre esto? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vamos a detener con esto. Y escucho entonces al grupo número 3. ¿Quiénes son del grupo número 3? Buenas tardes, profe. Somos Alanis, Jocelyn, Gabriela y ¿quién le habla? Ok, entonces yo supongo que ustedes tienen una presentación. Correcto. A ver, les permito hacer su presentación. ¿Puede usted ya presentar? ¿Puede compartir? Muy bien, ya puede presentar. Ay, no sé cómo se comparte. No. Sí, ya lo está haciendo. Sí se veía. Ay, perdón. Sí se veía, pero usted puso toda su pantalla. No ponga toda su pantalla, ponga solamente la última opción. Una pestaña. ATAF. Oh, ya. Gracias. Ahí está entonces, ¿verdad? Sí. Bien, ahí podemos ver su presentación. Si puede hacerla en pantalla completa, si le pone en pantalla completa es mucho mejor. Así podemos ver mejor. Ya. Ahí sí se puede ver. ¿Sí? ¿Ustedes pueden ver bien? Bueno. Ahí se ve mucho mejor. Bueno, chicos, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Lo conformamos Gabriela Arteaga, A ver, Bermeo. Espérenme un segundo, déjeme anotar aquí. Alanis Mora. A ver, Okay. Entonces, ¿me dice los nombres, por favor, del grupo 3?
Arteaga Gabriela. Ajá. Bermeo Esther. ¿Mm? Mera Alanis. Ujú. Y Jocelyn Rosero. Ok, muy bien. Pueden comenzar. A ver, bien, a ver, explíqueme, ¿cómo hicieron ¿no? Su mapa conceptual? ¿Cómo lo han diseñado? Sí, Bueno, Jocelyn, aquí lo está. escuchamos. Hable Jocelyn. Hable. Ok, ¿me permiten ver todas las diapositivas desde el principio, por favor? Ujú. Esa es la primera. A ver. Esta es primera. Ajá. Están bien. Sí, sí. Dice pulsones. Ujú, ujú. ¿Dónde dice pulsones? Antes. Ahí dice pulsones. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿ustedes quieren exponer algo sobre esto? Ah, transferencia también. Muy bien. Muy bien. ¿Qué quisieran ustedes? ¿Cómo van a proceder? ¿Van a exponer esto o vamos a hacer la correlación de los términos? Primero exponemos. Gabriela, por favor, abre el micrófono. A ver, Aquí en les el... escucho. Les Nosotros escucho. nos organizamos. Abra el micrófono. Ay, entonces... Ya, bien, a ver, las pulsiones son un proceso dinámico del aparato psíquico que tienen como fin llevarnos hacia un fin, hacia un objetivo. Existen varios tipos de pulsiones, como la pulsión agresiva, que es como la pulsión de la muerte, pero exteriorizada. También la pulsión de apoderamiento, que tiene como fin el apoderarse de un objeto por la fuerza. Por ejemplo, en el caso de un niño, cuando ve un juguete de otro niño, quiere apoderarse de él, aunque no sea suyo ese juguete. La pulsión parcial, que en un primer momento trabajan de manera independiente, pero después se van uniendo a diferentes puntos libidinales. La pulsión sexual, esta pulsión se estudia desde un campo más extenso que en el término corriente, o sea, en el sentido corriente del término. Y este aporta las características para poder diferenciar entre la pulsión y su objetivo. Y la pulsión y un instinto. Después la pulsión de autoconservación, que tiene como fin el conservar las funciones corporales que se necesitan para la conservación, por ejemplo, el hambre, el sueño, la sed. También está la pulsión de muerte, que tiende a la destrucción del sujeto y para que volvamos a ser un objeto inorgánico. La pulsión de vida, que es todo lo contrario, la pulsión de muerte, pues se encarga de reforzar, de cuidar estas unidades vitales y hasta extenderlas. La pulsión de yo, que es más o menos como la pulsión de autoconservación, pues se encarga de cuidar los servicios del yo. Puedes pasar la diapositiva. Y el deseo es la repetición de un sentimiento de satisfacción que hayamos tenido en el pasado. Por ahí podríamos relacionarlo con la parte
del desarrollo psicosexual de Freud. Cuando en estos diferentes puntos quedan restos libidinales, el deseo vuelve en algún momento hacia esos puntos. Ujú. Y por último, la represión, que yo considero que es como bueno, considero que es algo que tiene el consciente para protegerse de aquello que le hace mal, aquello que le causa desplacer, porque reprime todas estas pulsiones negativas, y en el caso de de que la represión no cumpla su objetivo, ocurren otras pulsiones, otros procesos pulsionales, por ejemplo el síntoma, que expresa esta molestia, de una manera que tenemos para desahogar o para sacar todas estas pulsiones negativas. Ujú. Bueno, según Freud, Freud hizo como una estructura del aparato psíquico. Estas estructuras tienen una primera y segunda tópica. En la primera tópica encontramos, y ustedes pueden ir viendo la imagen que está al lado derecho, tenemos el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Sabemos que el psicoanálisis es el estudio del inconsciente, ¿verdad? Y sabemos que dentro del inconsciente se encuentran estas ideas que han sido reprimidas, ¿ya? Que estos tienen diferentes manifestaciones, entre ellas tiene el síntoma, ¿ok? Entre sueños, actos fallidos, chistes, ¿verdad? Y que el síntoma es como que una expresión de un deseo no reprimido, no concretado, inconsciente, ¿ya? El preconsciente es lo que más se acerca a la conciencia. Aquí funciona nuestra parte lógica. Y el consciente, este es el que conecta con la realidad. En la segunda tópica tenemos el yo, el ello y el super yo. El yo entra a ser como un mediador entre el super yo y el ello. Y el ello es esa parte inconsciente, esa parte pulsional que tenemos. Y el super yo, aquí tenemos, durante nuestra vida siempre se forma moral, ética, y ahí es donde se guarda estos principios. Bueno, dentro de he puesto el principio de realidad acá en el yo, porque aquí es donde, y me corrige si me equivoco, me parece que aquí es cuando una persona sabe distinguir entre la realidad y la ficción, y también que o un sujeto renuncia a la satisfacción inmediata por tener un placer después. Y el principio de placer, pues, es evita el sufrimiento, ¿ya? Y busca, pues, tener placer por todo lado. La llamada final. Dice que la llamada va a finalizar.
Sí. Ya, la transferencia. Yo lo puedo resumir en cómo ubicar el afecto en otra parte, ya que Freud decía que las vivencias que se tenían en la infancia se repetían en situaciones presentes, o los deseos inconscientes que se reactualizaban mediante un objeto, o se actualizaban sobre ciertos objetos en los que esta persona tuviera una relación. Entonces, por ejemplo, cuando se ubica al analista en esta posición de, por ejemplo, que se enamoró del analista, entonces se cree que, por ejemplo, eso es algo presente, que pasó porque, no sé, el analista estaba guapo, el analista era joven, pero en realidad es como algo del pasado que se reactualiza, o sea, que se actualiza mediante este objeto que sería como que el analista, esa situación o esa relación que hay con el analista. Ya, entonces el paciente, el analista en una posición. Entonces, por ejemplo, si se le cuenta, no solamente es algo amoroso, sino que, por ejemplo, puede ser en relaciones profesionales, jerárquicas, amorosas, etc. Pero, por ejemplo, si se le cuenta al analista, se está quejando, por ejemplo, de su abuelo, ya, pero eso es algo que en realidad le quiere decir a la mamá, pero se lo cuenta al analista porque no puede decirse a la mamá o ya se lo dijo, pero se actualiza en esta relación con el analista. Y el analista pues se da cuenta que lo está poniendo en esta situación. Según Freud, la transferencia podía venir desde un tormentoso reclamo de amor hasta el deseo de que un hombre anciano la acepte como una hija predilecta. Entonces, por ejemplo, en la película Un método peligroso, si no me equivoco, la mujer tenía como que relaciones con su analista violentas, o sea, como que ella, como sádicas, ya ella como que le pedía al analista que la maltratara porque pues su papá creo que la violaba, o sea, la maltrataba así mismo, o sea, la violaba. Entonces como que ella transfería esto al analista, por así decirlo. Ya, la repetición.
Eh, Perdón que le interrumpa. Si se detiene la transmisión, entonces les voy a enviar un nuevo enlace para que se unan todos, ¿ya? ya. Faltan 2 minutos, profe, entonces mejor que envíe otro enlace. Ya. Entonces, mediante la estructura de la palabra, nosotros, no, perdón, mediante la estructura del lenguaje, nosotros podemos darnos cuenta del lenguaje, podemos darnos cuenta de que el inconsciente está ahí. Por ejemplo, por medio de la palabra. Y en caso, por ejemplo, en la repetición, el trauma exige ser simbolizado. Entonces, los símbolos también es una parte del lenguaje. Entonces, mediante el sueño, también, o sea, el sueño como quiera es un tipo de lenguaje, porque está siendo simbolizado el trauma mediante una representación, por así decirlo. Entonces, evidencia lo inconsciente de una manera la cual a veces pues no nos damos cuenta. Y no me acuerdo si era Lacan Freud que decía que por la palabra se escondía la cura, por las repeticiones, por las charlas y por la vivencia. Y mediante que el analista escucha, se da cuenta de, pues, del significado o se da cuenta de este lenguaje que se expresa, o sea, del inconsciente que se expresa mediante el lenguaje, ¿no? También, por ejemplo, lapsus, que también es una manifestación del inconsciente, que es como cambiar una palabra con otra, también pues es como este lenguaje, ese inconsciente que se expresa mediante este lenguaje. Uh-huh. Muy bien.
Recuerden entonces que cuando ya esté el EVA, yo les voy a hacer acuerdo ya, pero les digo, cuando ya esté el EVA habilitado para que suban todas sus actividades, ya les voy a crear las actividades con los tiempos y todo, deben subir sus presentaciones. Ok. Vamos a entonces a hacer algunas preguntas y no nos vamos a quedar con mucho tiempo para oír, nos vamos a quedar sin tiempo para oír al último grupo, pero no importa. Lo haremos la próxima clase al inicio. A ver, entonces, no expusieron todos ustedes los que están en este grupo. Esther, Aquí. ¿dónde? Hola, yo soy Esther. Hola. Ah, ok. 1, 2, Es que 3, probando. Sí, es que me sí sale participamos. otro nombre. Ajá. Esther, me sale otro nombre en su... ¿Y cómo cambio? Donde dice cambiar nombre. Gabriel. Ah, que me sale mi otro nombre, Mario. Sí, sale Mariuxi Bermeo. Gabriela. Sí. Ah, Hola. ok, claro, sí. Hola. Usted expuso primero. Okay. Ay, no sé. Bien, a ver, Gabriela, entonces cuénteme, ¿cuál es la relación entre el complejo de Edipo y deseo? ¿Cómo lo explicaría usted? Que el complejo de Edipo es este como amor que sienten los hijos hacia los padres y que, por ejemplo, no sé si estoy bien o suena raro, pero por ejemplo cuando están en la primera etapa del desarrollo psicosexual y el niño tiene esto de la pulsión oral, de que el placer lo siente por la boca y toma pecho de la madre, entonces ahí él siente placer, o sea, siente deseo, y cuando ya es grande, eso como que vuelve de cierta forma, no sé. Porque el deseo consiste en como la repetición de experiencias satisfactorias que ha tenido en los primeros momentos de su vida. Ya, ok. A ver, Mariuxi, déjeme ver otra vez la presentación desde el principio. Ya, a ver. Ya. Regrese. Ujú. 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 Ya, al principio. La primera, por favor. Ya, entonces me puede decir, no, la segunda. Me puede decir en relación a, ¿cuál es la relación entre repulsión y represión? Ay, carajo. Ya. Pulsión y represión. Pulsión. Sí. Bueno, las pulsiones, entiendo que son estas. Ay, perdón. A ver, la pulsión son estas necesidades tal vez biológicas o automáticas que tienen las personas, ¿verdad? Represión me dijo. Sí. Ya. El ser humano intenta satisfacer estos deseos y los reprime porque está, creo que, no sé si es la palabra, pero interceptado por el superego. Entonces, como que no logra, o si logra satisfacerlas, no en su totalidad.
Ya. Entonces, ¿cuál es la relación de la pulsión con la represión? Porque me ha explicado un poco sobre la pulsión, ok, pero ¿y la represión? La relación. En sus palabras, en lo que usted puede reflexionar sobre eso. Estoy pensando. Que la pulsión incita a los deseos. Y la regresión los saca, o sea, la represión los saca o los manifiesta. Ok, Mauricio. Ok, a ver, Jocelyn. Jocelyn. ¿Puede volver a poner la primera, por favor, Mariuxi? Por favor, ¿me puede decir cuál es la relación que usted puede establecer entre repetición y complejo de Edipo? ¿Sí? En sus palabras, lo que usted pensaría que es la relación entre complejo de Edipo y repetición. ¿Qué es lo que se repetiría entonces? Sí, ¿me escucha, Jocelyn? ¿Qué es lo que se repetiría? Ok. Bien. Y para terminar, a este es Jocelyn, ¿no? Y para terminar, Alanis. Alanis. ¿Está ahí? Sí, te escucho. A ver, Alanis, dígame cuál es la relación entre transferencia y síntoma. Ah, ¿Cuál diría usted que es la relación entre transferencia y síntoma? a ver. Mm, o sea, los dos son como un conflicto en el análisis.
ya porque, digamos, la transferencia es como, o sea, digamos, Freud decía que también como que la transferencia, como que en el análisis era como un problema, ya porque pues podía ir curso, depende de tal cosa. Entonces, también el síntoma, porque esto era como, a ver, el síntoma era como pues, o sea, como que si algo estaba reprimido, nos dábamos cuenta pues a través del síntoma, algo que por ejemplo no se descargó, ¿ya? Entonces, a la final también la transferencia, algo que no fue descargado, o sea, ese deseo que no fue descargado se da cuenta por la transferencia. Algo que algo que se vuelve a vivir, y en cambio el síntoma también, algo que no fue descargado, se da cuenta, o sea, el analista se da cuenta como por el síntoma. ¿Qué quiere decir usted con descargado? A ver, digamos este deseo, ¿no? Cuando este deseo no es descargado, por ejemplo, cuando se supone que es como el principio del placer, ¿no? O sea, hay un placer en esto, pero cuando no lo es, va el displacer. Entonces, por ejemplo, me acuerdo haber leído que decía que por qué el ser humano repetía cosas displacenteras. Ya, si supone que el aparato psíquico está como regido a que todo sea placentero, o sea, mm, a que siempre haya placer, por así decirlo. Mm. Ya, entonces, pues, al descargarlo, pues aparece, por ejemplo, el síntoma. O sea, no descargar este deseo, no descargar esto reprimido, por así decirlo. Y va porque en la transferencia y en el síntoma hay una represión. Ya, entonces algo que no se descargó, algo que todavía sigue en el aparato, por así decirlo. Ya, ok. Bien. Vamos avanzando con su ejercicio así como de recordar lo que hicieron en teoría psicoanalítica 1, en cómo fueron aprendiendo algunas cosas en teoría psicoanalítica 1. Y bueno, de eso se trata un poco también este ejercicio de poder hacer el mapa conceptual y poder ir ubicando esas relaciones. Entonces, no se preocupen, vamos bastante bien con este asunto. Nos queda un grupo más por escuchar. Y entonces lo haremos la próxima clase, que nuestra próxima clase es el próximo martes. ¿Ok? Espero que ya pueda estar subido su sílabus hoy o máximo hasta mañana y bueno, yo les avisaré. Su contacto de representante, su representante es Yanela, ¿no es cierto? Yanela, le voy a pedir por favor, Yanela, que cree un grupo de WhatsApp para esta clase, un grupo de WhatsApp de Teoría Psicoanalítica 2, donde podamos estar en contacto para las asignaciones. Del grupo tendrá ese propósito, ¿no? De que hablemos solamente de cosas de la clase de Teoría Psicoanalítica 2. Y eso, ustedes pueden usar el grupo de WhatsApp, eso para preguntar sobre algún detalle de algo que se hayan olvidado, sobre algún detalle de algo que no que quieran comentar, si es que hay alguna cosa, alguna duda, se puede usar el grupo de WhatsApp para eso. En este caso nos puede haber sido útil también hoy como para eso, para poder concretar la reunión de hoy. Entonces tendremos el grupo de WhatsApp así como de soporte, así como de apoyo para cualquier duda que quede sobre las asignaciones que vamos a ir haciendo para sus evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces le pido, Yanela, por favor, que cree el grupo de Teoría Psicoanalítica 2 para esta clase. Bien, para la próxima clase, entonces, para el martes, vamos a hacer la discusión sobre el texto de Freud, sobre el texto de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, y les voy a enviar el texto, un texto de Brownstein, de Néstor Brownstein, que se llama Lecturas de Freud. ¿Ustedes ya lo han leído?
¿Han leído el texto de Néstor Brownstein, las lecturas de Freud? Creo que sí, profe, las vimos para un debate, me parece. ¿Lo vieron en Teoría Psicoanalítica 1? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Sé que tenían ustedes esa lectura. Entonces, quisiera que pudiéramos retomar algunas cosas. Vuelvan a leer el texto de las lecturas de Freud y vamos a hablar sobre algunos puntos de lo que está hablando Néstor Brownstein ahí. Será parte del control de lectura, pero principalmente nuestro control de lectura tendrá que ver con tratamiento psíquico, tratamiento del alma, ¿ya? Y voy a comentarles algunas cosas de lo de las lecturas de Freud y con eso habremos ya retomado algunas de las cosas más importantes que me parece que fueron trabajadas en Teoría Psicoanalítica 1 y empezaremos ya a trabajar con nuestro propio material de Teoría Psicoanalítica 2. ¿Tienen ustedes alguna pregunta antes de terminar hoy? Profe, entonces el día martes vamos a discutir sobre lo del tratamiento psíquico, tratamiento del alma y aparte la lectura de Brownstein. ¿Qué dijo? Disculpe, no se entendió lo que dijo. Que el día martes vamos a tener una discusión sobre el texto que había dicho de Brownstein y el de tratamiento psíquico. Les anoto acá los nombres, pero como todavía no tenemos esto en el EVA subido, les voy a enviar por mensaje. Y si es que ya está subido el sílabus, si ya me permiten subir las cosas, entonces también ya subiré estos textos en el EVA. Pero les hago llegar a través del grupo de WhatsApp también, ¿ya? El del tomo número 1, el de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, lo tienen, ¿sí? ¿Hola? Solo falta eso, falla el internet. ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, sí, profe. Ahí volvieron. Les dejo acá los nombres, ¿ya? Ese es el 1. Es el texto de Freud. Disculpe, profe, ¿por dónde es esta? Es un texto. Y el otro texto es
el texto, las lecturas de Freud que me dicen que ya lo han trabajado, les voy a pedir que lo vuelvan a leer para que lo comentemos. Va a ser algo así como más para poder Profe, ya perdón, ¿por dónde está enviando? en el chat, pero no se envía. No, no se envía. Creó el grupo de WhatsApp. En eso estoy Yanela, profe, déjame creer. creó el grupo de WhatsApp y ya les envío lo que les iba a escribir aquí, les envío allá, ¿ya? Como les digo, vamos a hacer un control de lectura sobre tratamiento psíquico, tratamiento del alma, y vamos a comentar algunas cosas del texto de las lecturas de Freud, de Néstor Brownstein. Por favor, Yanela, me avisa si es que no lo tienen para poder hacerles un PDF y les envío, ¿ya? Y en eso estaríamos pendientes del último grupo para escuchar. El último grupo lo haremos el próximo martes, y bueno, ya nos pasamos un poco del horario de la clase. Entonces, si no sé si tienen alguna pregunta final. Profe, sobre lo de la lectura de Brownstein, nosotros teníamos acceso cuando teníamos el EVA de la materia de ¿El qué de la materia, teoría perdón? teoría psicoanalítica 1. Ay, perdón, que tengo mal internet. Lo que pasa es que nosotros teníamos acceso a los libros de Freud cuando estábamos en el EVA de la materia de teoría psicoanalítica 1. Pero ahora ya no tenemos acceso a eso, entonces no tenemos acceso a esos PDF. A ver, avíseme si es que lo pueden ubicar en internet. Escriben tomo 1, Amororto Editores Freud, y les va a salir todo el tomo, ¿ya? Si es que no lo consiguen o tienen alguna dificultad, me avisan y yo les envío el tomo 1. Y el texto de Brownstein, si es que no lo tienen, si es que no lo tiene alguien, entonces me avisan y también les hago un PDF y se los envío. Me avisa, Yanela, si es que lo pueden, si es que entre ustedes lo tienen, y si no, pues yo les envío. Ok, creo que tenemos algún problema así como de conexión. No sé si es que me están oyendo. Sí, profe, sí se lo escucho. Bueno, entonces Yanela va a crear ese grupo y ustedes me dejan saber si tienen alguna inquietud. Y nos vemos el próximo martes. Ok, profe. Listo, profe. Ok, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos entonces el martes. Igualmente. Gracias. La profe. Chao, hasta luego.